objetivo final la producción de smolts de salmónidos a partir de ovas de los mismos. A continuación paso a resumir los antecedentes de la presente reclamación. La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de los Ríos calificó ambientalmente desfavorable la DIA del proyecto mediante resolución exenta número 53 de 11 de junio de 2012. Lo anterior, por cuanto la actividad generaría los efectos, características y circunstancias del artículo 11, letra E, de la ley número 19.300, literal referido a la alteración significativa del valor paisajístico o turístico de la zona, debiendo evaluarse a través de un estudio de impacto ambiental en lugar de una DIA. El 25 de julio de 2012, Agrícola Sichahue Limitada interpuso un recurso de reclamación administrativo ante el director ejecutivo del CEA, en virtud del artículo 20 de la ley 19.300, solicitando calificar favorablemente el proyecto, argumentando la no generación de dichos efectos y que no resultaría necesario modificar su vía de ingreso al CIA. Dicho recurso fue acogido mediante resolución exenta número 725 de fecha 14 de agosto de 2013 y en consecuencia la DIA del proyecto Piscicultura Río Calcurrupe obtuvo una resolución de calificación ambiental favorable. El 13 de agosto de 2015, don Luis Fernando Maturana Crino interpuso ante el director ejecutivo del CEA una solicitud de invalidación en contra de la citada resolución, fundado en el artículo 53 de la ley 19.880, solicitando declarar su invalidación por ser nula, de nulidad de derecho público, al ser contraria a derecho, en virtud de haberse dictado fuera del plazo legal establecido con expreso carácter de fatal, sin perjuicio de las demás consideraciones de ilegalidad que se estiman procedentes. El 30 de septiembre de 2015, el director ejecutivo del CEA resolvió mediante resolución exenta número 1307 no admitirla a trámite, por considerar que ya habría transcurrido el plazo de 2 años del citado artículo 53, operando la caducidad de su potestad invalidatoria. El 12 de noviembre de 2015, don Luis Fernando Maturana interpuso, conforme a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 17 de la ley número 20.600, reclamación ante este tribunal en contra de las resoluciones exentas número 725 y 1307 de 2013 y 2015 respectivamente. Conforme a lo señalado en la reclamación y en el informe evacuado por el director ejecutivo del CEA, los argumentos de las partes se pueden resumir en los siguientes. En primer lugar, respecto del plazo establecido en el artículo 53 de la ley 19.880, el reclamante señala que la resolución exenta 1307, que resolvió no admitir a trámite su solicitud de invalidación, considera por una parte que el término del artículo 53 sería un plazo de caducidad y por otra que la resolución que se solicitaba invalidar habría sido notificada a Agrícola Sichahue Limitada con fecha 14 de agosto de 2013, concluyendo que la solicitud de invalidación habría sido presentada con un solo día de anticipación al vencimiento del plazo, siendo improcedente iniciar el procedimiento de invalidación, pues es imposible llevarlo adelante en tan breve plazo. El reclamante señala que no es efectivo que el plazo sea de caducidad ni que se extinga la facultad de invalidación de la autoridad ambiental, en atención a que los términos que las leyes establecen para el ejercicio de potestades públicas no son fatales, que la presentación de la solicitud de invalidación suspende este plazo de 2 años, que la limitación del artículo 53 no debiera ser aplicada respecto de un acto manifiestamente nulo de nulidad de derecho público y que la resolución reclamada es ilegal por ser contraria al artículo 53 de la ley 19.880 y al artículo 7, inciso final de la Constitución. Por su parte, el director ejecutivo del CEA cita los artículos 6 y 7 de la Constitución y el artículo 2 de la ley 18.575, de los que desprende que la Administración del Estado solo puede invalidar un acto administrativo a solicitud de parte o de oficio dentro del plazo de 2 años contados desde la notificación o publicación del acto y siempre previa audiencia del interesado, siendo un plazo de caducidad, no de prescripción, por lo que no se interrumpe ni se suspende ni siquiera con la interposición de una solicitud de invalidación. Agrega que el actor ha sido negligente en la defensa de sus intereses, al no haber considerado que el término de 2 años es un plazo de caducidad, lo que le impone la carga de hacer valer su solicitud de invalidación en tiempo oportuno. Por lo demás, al día de hoy ya operó la caducidad del artículo 53 respecto de su potestad de invalidar, lo que conlleva la extinción, decaimiento o desaparición de dicha potestad, perdiendo en consecuencia su competencia específica para emitir un acto de decisión. En segundo lugar, respecto a la fecha de notificación de la resolución exenta número 725 de 2013, el reglamento señala que la notificación al titular del proyecto no es la notificación que determina el inicio del plazo del artículo 53, sino que ésta estaría dada por la fecha de publicación de la resolución en el expediente electrónico del proyecto,
lo que aconteció el 2 de septiembre de 2013. Por su parte, el reclamado sostiene que la citada resolución constituye un acto administrativo terminal y singular, y que de acuerdo al artículo 51 de la Ley 19.880, produce sus efectos desde que se notifica al interesado, en este caso el titular del proyecto, y no desde su publicación en el expediente electrónico del CIA, lo cual se realiza con el objetivo de cumplir con la tramitación exigida por el reglamento y satisfacer principios de publicidad y transparencia. En tercer lugar, respecto a la existencia de un vicio de nulidad de derecho público en la resolución exenta número 725/2013, el reglamento indica que su solicitud de invalidación tiene por objeto que se declare la nulidad de derecho público manifiesta por haber sido dictada fuera del plazo legal establecido expresamente con carácter de fatal en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 19.300. Afirma que el director ejecutivo del SEA cuenta con la competencia para invalidar la resolución. Por su parte, el reclamado indica que la potestad de invalidación del artículo 53 y la nulidad de derecho público son instituciones incompatibles entre sí, debiendo la segunda perseguirse en sede jurisdiccional ordinaria. Sostiene que a través del artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, solo puede reclamarse contra la resolución que resuelve la solicitud de invalidación del artículo 53, y no así respecto de la nulidad de derecho público, como intenta el reclamante. Afirma que no puede pretenderse la declaración de esta última en sede jurisdiccional, sin que ello sobrepase la competencia de los tribunales ambientales. En cuarto lugar, en relación a la ilegalidad de la resolución impugnada, el reclamante señala que ésta, al no admitir a trámite la solicitud de invalidación, importa en la práctica un rechazo de ella y se tornaría en ilegal. Por su parte, el reclamado indica que la fundamentación de la resolución impugnada estaría acorde con la jurisprudencia administrativa y judicial en la materia. Por último, el reclamante sostiene que el proyecto debía ingresar al CIA mediante un estudio de impacto ambiental en lugar de una DIA, conforme a lo exigido en el artículo 11, letra E de la Ley 19.300, dado que, durante la evaluación ambiental del proyecto, el Cernatur informó que este era incompatible con la vocación turístico-ambiental del río Calcurrupe, lo cual habría sido confirmado por el Consejo Regional de los Ríos, por la Ilustre Municipalidad de Futrono y por comunidades indígenas, haciendo referencia a la causa Rol R16 de este tribunal. Adicionalmente señala que desde hace al menos 70 años el río Calcurrupe habría sido destinado a la pesca recreativa, de lo cual habría constancia en la resolución 725, y por otra parte que el proyecto contempla respecto del impacto de la descarga de fluentes que el equilibrio de las aguas originales alcanzaría 1000 metros aguas abajo de la descarga, y que a propósito de la concentración de residuos industriales líquidos, se estima que la pluma de la descarga tendrá un ancho entre 30 y 500 metros. Concluye indicando que la afectación directa y visible del curso del río comprendería por ende una zona relevante de este. Luego, el reclamante afirma que no existe otra piscicultura en el río Calcurrupe y cita investigaciones relativas a las pisciculturas, en que se describe el proceso productivo del salmón, el riesgo de uso de antibióticos y pesticidas, las consecuencias de estos en el fitoplancton y el zooplancton, el problema de los salmones que escapan y sus consecuencias en relación a las especies nativas y el surgimiento de especies híbridas, así como las variaciones en el nitrógeno y fósforo provocado por sus desechos, con la consecuente eutrofización de las zonas afectadas, y concluye señalando que las pisciculturas representan un daño a los intereses ambientales y constituyen una potencial amenaza de graves consecuencias personales y económicas para las comunidades locales. Este punto no fue abordado por el informe del reclamado. En cuanto al petitorio, y con esto finalizo ilustre tribunal, el reclamante solicita sustituir a la autoridad que ha dictado la resolución reclamada, dictando en su lugar una resolución que acoja la solicitud de invalidación, o proceda de oficio a decretar la invalidación de la resolución exenta 725 de 2013, o declare su nulidad de derecho público, por haberse dictado fuera del plazo legal establecido con carácter de fatal. Por su parte, el reclamado solicita tener por evacuado el informe y el rechazo de la reclamación en todas sus partes con expresa condena en costas. Es todo cuanto puedo relatar, ilustre tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita relatora. Tiene la palabra por el abogado reclamante, don Luis Fernando Maturana, por favor. Gracias, señor presidente. Con su venia, ilustre tribunal, agradezco la relación porque en realidad es bastante completa.
y bien suficiente, o suficiente en ese sentido. Por lo tanto, intentaré aportar algunas ideas o destacar algunas ideas de la reclamación que ya están planteadas en la relación. Ilustre Tribunal, en primer término, destacar que este tema no ha sido decidido jurisprudencialmente, en el sentido que no se han dictado sentencias sistemáticas en el sentido que ha expresado el Servicio de Evaluación Ambiental del Director Ejecutivo reclamado. Es decir, el Tribunal tiene la capacidad de indagar en el tema, analizar y juzgar, dictando una resolución que vaya a sumarse a algunos de los criterios que se tienen en un sentido o algunos de los criterios que se tienen en otro sentido. Estamos en un tema que aún viene novedosa. No obstante, por ello mismo, el tema de la nulidad de derecho público se ha escrito tremendamente, y la verdad es que sabemos que nuestra excelentísima Corte Suprema ha variado sus criterios en forma abismante. En alguna primera época subrayando mucho su vigor, en otra época distinta ha atenuado también ese vigor, etcétera. Es decir, el tema siempre es debatible, y por eso que hemos considerado que nuestra presentación es atendible para que este tribunal la resuelva. También destacar el ilustre tribunal que como miembro de la Mesa Público-Privada de Pesca Recreativa de Futrono he planteado esta reclamación en el sentido de que hay un interés colectivo en el lugar y por lo tanto lo estoy representando para este efecto de un modo personal, sin perjuicio de que, como está acompañado el proceso, soy miembro de esa mesa, está la declaración respectiva acompañada en esta reclamación. De todas maneras, destacar que no hay cuestionamiento en el informe del reclamado a la titularidad de la acción planteada de la reclamación presentada, así que no es un tema debatible en esta instancia. Este tribunal ya conoció del tema del río Calcurrupe, de la piscicultura del río Calcurrupe, el año pasado, el año anterior, el año 2014, y mi parte no planteó en esta ocasión ninguna inhabilidad, porque el tribunal finalmente no se pronunció sobre el fondo del tema, ni se pronunció tampoco especialmente de este punto que se introdujo a último minuto en la reclamación en ese procedimiento. Entonces estima este reclamante que el tribunal tiene todas sus facultades para poder intervenir en el asunto. Destacar también lo que se ha dicho a propósito de la relación del río Calcurrupe y la piscicultura, es decir, no voy a gastar más de un minuto en insistir que es incuestionable que es una zona que tiene una vocación turístico-ambiental y no una vocación industrial. Hay zonas de Chile, unas más que otras, que tienen ciertas vocaciones, y hay otras zonas que la tienen muy influida por el tema turístico-ambiental, de tal manera que un daño a la zona es un daño a la actividad económica, finalmente, que soporta esa vocación, y por lo tanto a la colectividad. Como botón de muestra, para no empezar a indagar sobre todos los datos que destacan este río y esta zona, en el año 2011, una ley especial, un proyecto de ley especial que se lanzó a sus orillas por el presidente de la República de la época y por el ministro del Medio Ambiente de la época, y eso revela que la importancia que se le daba a este curso de agua, que no es de más de 14 kilómetros entre un lago y otro, por lo tanto la influencia de cualquier actividad que se dé a orillas o con el uso de sus aguas, como en este caso porque es una piscicultura de circulación abierta, el impacto es necesario, y esto fue aprobado vía una declaración de impacto ambiental y no un estudio. Todos los organismos en su minuto intentaron que fuese un estudio de impacto ambiental y no una mera declaración, por el impacto que esto podría tener finalmente en toda la actividad de la zona, una zona, no industrial. Santiago, entiendo, cuando uno recorre Santiago, sus alrededores, uno se da cuenta cuál es la vocación de Santiago y la cierta, me permitirá el tribunal, la cierta destrucción de nuestro ambiente en Santiago, pero ya está. Hay otros lugares que todavía sobreviven y puede algo hacerse por ello. Ahora, yendo específicamente al punto, ilustre tribunal, tengo la más absoluta convicción que esta norma que hemos invocado para esta reclamación no tiene paralelo en nuestro derecho público. Tengo también la absoluta convicción, ilustre tribunal, que es manifiesto que la resolución que se pedía invalidar es nula.
es nula de derecho público o es nula por cualquier otro motivo, especialmente si basta con invocar los artículos 6 y 7 de la Constitución, especialmente el 7, en lo relativo al inciso primero, cuando habla de los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia. Todo acto en contravención a esta norma, dice el inciso final, es nulo y genera responsabilidad y sanciones. Es decir, si uno va a ver el artículo 20, ya está dicho en la relación. En su minuto, esta declaración de impacto ambiental fue rechazada, calificada desfavorablemente por la Comisión de Evaluación Regional, y después de un año, el director ejecutivo, un órgano unipersonal, contra otros 10, fueron 9-1 la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental de la época, un órgano unipersonal, después de un año, sin nuevos antecedentes, con el mero informe que solicitó, sin nuevos antecedentes, decidió por siguiente sí que en realidad no eran suficientes los argumentos establecidos en la sede regional y por lo tanto aprobó la reclamación administrativa del titular del proyecto. En función de eso, se tomó la libertad, y digo se tomó la libertad porque no dio excusa ninguna, y es manifiesto, o sea, la resolución que se dictó en aquella época, el año 2013, es manifiesto que va contraria a las normas que le autorizan a haberla dictado. Es decir, el artículo 20, inciso final de la Ley General de Base General del Medio Ambiente, 19.300, en su parte final es categórico y no tiene paralelo. En la autoridad respectiva, director ejecutivo en este caso por ser declaración de impacto ambiental, tiene el plazo fatal de 30 días para pronunciarse. Obviamente entendemos que después de que haya pedido información, si es que la ha considerado necesaria. Es decir, desde que haya quedado en disposición de poder resolver la reclamación administrativa del titular del proyecto, debió dentro de 30 días dictar su decisión. A esto le tomó casi un año después de que se le informó al respecto sobre la reclamación administrativa desde la sede regional, se tomó casi un año. Sin explicación alguna, dicta, cuando todos entendíamos rechazada por el solo Ministerio de la Ley, la reclamación administrativa, se tomó la libertad de dictar esta resolución aprobatoria en los términos que ya se conocen en el proceso. Ahora, no existe, y me puedo equivocar, pero el tribunal me lo verá en su minuto, digamos, no existe otra norma en el derecho público chileno que diga que el plazo es fatal para ejercer esta facultad o función pública. La Contraloría General de la República, que se ha citado en la defensa del director ejecutivo reclamado, sí, efectivamente ha fallado un montón de veces, es una doctrina del año 60, que las funciones o potestades públicas no expiden, no tienen plazo fatal y pueden ejercerse siempre. Salvo, dice siempre, y aquí voy a dejar a efectos dividendi, digamos, algunos ejemplos de dictámenes, siempre dice, salvo que haya norma expresa en contrario. Siempre dice lo mismo, salvo que haya norma expresa en contrario, los plazos establecidos para el Estado y para los órganos del Estado no son fatales. Pero en este caso, la ley decidió poner que el plazo era fatal para decirle a la autoridad respectiva que después de 30 días no tenía facultad de pronunciarse. Luego, si uno va sobre el artículo 65 de la Ley de Bases Generales del Procedimiento Administrativo que rige los actos de los órganos del Estado, obtiene que cuando se ha vencido el plazo, que en este caso es fatal por expresa disposición legal, cuando se ha vencido el plazo, se entiende rechazada la solicitud respectiva, especialmente cuando se trata, o cuando se trata de, por ejemplo, de resoluciones que tienen que fallar recursos, como fue en este caso en la reclamación administrativa del titular del proyecto, en el proceso de evaluación ambiental. Entonces, definitivamente estamos frente a una situación patente. Este acto nunca debe haberse dictado. Este tema fue planteado ya en el año 2013, a propósito del reclamo citado anteriormente, el R16 del 2013, fue planteado a última hora y el tribunal no se pronunció por estimar que finalmente los reclamantes no tenían legitimación activa. En función de eso, la autoridad siempre supo que esta situación era anómala, al menos, digamos, para entender que debía tomarse el tiempo necesario para divagar un poco sobre el proceso. Pero en este caso, el director ejecutivo se tomó 45 días después de la presentación hecha, se tomó 45 días para decir que no la admitía a trámite, simplemente porque ya estaba vencido el plazo.
Es decir, se tomó más tiempo para decir que no le admitía, mucho más tiempo que el que se necesita para ver que es patente la nulidad del acto administrativo que se estaba pidiendo invalidar. Y ahí nos lleva al tema de la caducidad, del plazo fatal. Es decir, si uno lee la defensa del director ejecutivo del tribunal, pareciera que debería aplicarse a nuestro caso, porque en realidad tiene un doble estándar. ¿En qué sentido el doble estándar? Sostiene que los plazos, el plazo del artículo 53 que autoriza la invalidación de oficio de petición de parte, sostiene que el plazo es de caducidad y expirado ya no tiene facultades. Pero se le olvida considerar que es lo mismo que entonces debió haber estimado a propósito del acto que se pedía invalidar. Con una diferencial diferencia, que en ese caso el legislador le dijo que el plazo era fatal, o sea, le remarcó que después de ese día esa autoridad administrativa no podía actuar. Pero prefiere decir que no puede actuar en este otro caso donde le piden invalidar. Ya lo sabía hace un año el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, ya lo sabía, esta situación anómala. No actúa en ningún sentido. La ley le autoriza a actuar de oficio, no solo a pedido de parte, de oficio, cuando es patente, lo menos que uno espera de la autoridad pública que actúe de oficio en defensa de la colectividad. Entonces, pero ha preferido decir que el plazo para pedir la invalidación está expirado y que ya no puede ejercer su potestad, a que considerar que eso mismo le supone la invalidación del acto que se está pidiendo invalidar. El problema quizás en los últimos tiempos, en los últimos años, que se ha exacerbado en nuestro tribunal, el tema de los derechos individuales. Está bien, sí hay que protegernos, cada un individuo es de mucho valer en sí mismo, pero el individuo solo no sirve de nada, vivimos en unión comunal, en unión común. Si no protegemos la colectividad, no protegemos al individuo. Entonces, exacerbando la protección de los derechos individuales, terminamos causando un daño al derecho colectivo, que es también del que también forma parte cada individuo. Yo siempre miro como ejemplo, aquí en casos muy simples, del centro de Santiago todavía existe la posibilidad de que un auto entre los paseos públicos peatonales del centro de Santiago a su estacionamiento, porque alguna vez fueron derechos adquiridos de un estacionamiento, una propiedad privada. Entonces, la colectividad tiene que ceder paso al derecho individual. Está bien, pero es un problema político en el amplio sentido de la palabra, no político-partidista. Llega un minuto en que la colectividad y los tribunales de justicia, integrando también este ilustre tribunal, esos tribunales de justicia, la autoridad pública, tienen que defender a la colectividad porque es la única forma de defender realmente el derecho individual. Si solo atiende al derecho individual y se olvida la colectividad, esto termina en un caos. Porque desde el momento que se me concede un derecho, y aquí viene el famoso tema de los derechos adquiridos, desde el momento que se concede un derecho a un particular individual, alguien se olvida que hay, en este caso, 17 millones de particulares con derechos concedidos. Cuando se le concede a uno, se está afectando inmediatamente el derecho de los demás porque hay una situación de equivalencia necesaria en el trato común. Luego, esa es la razón que nos ha llevado a esta reclamación, a pedir al Ilustre Tribunal que, viendo que es manifiesto que ese director ejecutivo, cuando dictó aquella resolución del año 2013, excedió su competencia, no tenía facultad para ello por expresa disposición legal, de la que no existe paralelo. Si es tan manifiesto, el Ilustre Tribunal tiene que tener un pronunciamiento frente a una situación como esa. El informe del recurrido no se hace alusión alguna, es obvio evidente, porque si se hace solución está dejando en evidencia, de manifiesto, que él no cumplió el mínimo deber que le corresponde a la autoridad pública, frente a un acto manifiestamente nulo, inválido, insanablemente inválido. No hace nada más que decir que el que le pide que actúe en tal sentido lo ha hecho en forma tardía, olvidándose que la tardanza fue de él cuando dictó el acto y la tardanza fue él en segundo término cuando también dejó que el acto siguiera surtiendo sus efectos. Lo cierto es que este es un proyecto que no ha tenido materialización, no hay efecto consumado alguno sobre el proyecto, respecto al proyecto, y por lo tanto todavía pueden los organismos públicos y los tribunales de justicia intervenir y detener la situación. Ahora, se trata en este caso, y aquí corrijo la reclamación planteada, porque hay un error en la reclamación planteada, hay que ser honesto en estas cosas, digamos. Se pide en la reclamación planteada que al acogerse se invalide el acto que se pedía invalidar a través de la dirección ejecutiva en la solicitud de invalidación. Obviamente, si bien yo no creo, personalmente no creo en los principios absolutos, todo es debatible, todo es dinámico finalmente. Hay un principio que es bien relevante, pero ni tan absoluto tampoco, el de la bilateralidad. Como aquí no se alcanzó a dar audiencia al titular del proyecto,
no creo, o sea, no me cabría en la cabeza que pudiese el tribunal, al acoger esta reclamación, llegar al extremo de además acoger la solicitud de invalidación. Creo que lo único que podría el tribunal hacer en este caso es retornar la situación al estado de ordenarle al Servicio de Evaluación Ambiental que dé curso al procedimiento administrativo invalidatorio, dando el traslado correspondiente. Y digo un principio que tampoco es necesariamente absoluto, porque no ha faltado la ocasión en nuestra jurisprudencia y en nuestro ordenamiento jurídico que finalmente, aún en situaciones cuando no es posible llegar a dar la bilateralidad, a notificar al afectado con algún acto que se puede desarrollar, también es posible igual seguir adelante, porque la colectividad no puede detenerse solo en el derecho individual finalmente, siempre volvemos al mismo punto. Le aviso, señor abogado, que le quedan 5 minutos. Gracias, señor presidente. Por lo tanto, a la hora de revisar las peticiones de esta reclamación, insisto, creo que lo que más podemos esperar de este tribunal es que decida ordenarle al reclamado que dé origen a ese procedimiento administrativo. Insistiendo entonces en este par de minutos que quedan en el tribunal, en que esto de la caducidad o la prescripción, si el plazo se suspende o no se suspende, yo creo que el Ilustre Tribunal tiene capacidad de divagar analizando lo que sea más conforme con la equidad, entendiendo que la equidad supone aplicar la ley vigente. La ley vigente no tiene por qué considerarse absurda o inválida, es la ley que hay que aplicar. El tribunal lo puede hacer. Sostenemos entonces que el plazo de 2 años a que se refiere el artículo 53 de la ley del ramo, en este caso, no es un plazo fatal, no lo dice la ley, aunque implícitamente así se puede entender también. Sin embargo, desde el momento en que se pone en movimiento el ejercicio de la potestad invalidadora, que es cuando hay una actividad oficial de la autoridad pública o cuando hay una actividad particular que le llama a hacer esa actividad oficial, en ese momento en nuestro entender, cesa cualquier impedimento o restricción para que la potestad pública pueda finalmente ejercerse. Entonces, no es porque es cuestión de decir, bueno, ¿cuál es el plazo? Se reprochan que no es de un día. Nosotros entendemos que el artículo 53 dice 2 años desde que se notifica o publica el acto. Aquí hay una publicación del acto, y la publicación es intrascendente, está mandada por la ley. Si hay una publicación hecha, entonces los 2 años al menos se tendrá que contar desde la publicación y no desde la notificación al titular. Más encima hay un montón de otras personas, un montón de otros intervinientes que fueron notificados en este asunto. En consecuencia, el tema no era el día 14 de agosto, sino que era el 2 de septiembre. Luego tenía tiempo suficiente para traslado y tomar una decisión en un asunto que era bastante simple. Ahora, lo cierto es que iniciado el ejercicio de la potestad invalidadora, derechamente el plazo no puede regir de 2 años estando vigente ese procedimiento respectivo. La ley no lo dice. Hay alguna jurisprudencia obviamente que lo dice, pero esa jurisprudencia no es definitiva ni uniforme en ese sentido. En función de eso, es claro que iniciado el proceso, los 2 años se suspenden hasta que la autoridad realmente tome una decisión sobre el punto. De lo contrario, o es un día o es 30 días. ¿Cuál es el plazo prudente? ¿Serán 6 meses? La ley no dice nada. Entonces, si a los 6 meses, si lo hacemos 6 meses antes, bueno, una serie de gestiones administrativas, recursos administrativos podrían impedir que la autoridad ejerciese su facultad antes de completarse los 2 años continuos. Luego alguien diría, nada más que hacer. La colectividad no puede renunciar sus potestades públicas. Y las potestades públicas, en este caso, son patentes de ser ejercidas. Y el otro tribunal, entonces termino, para insistir en que tiene la capacidad el tribunal de analizar el tema y decir que este proceso invalidatorio debe ser iniciado acogiendo la reclamación del modo que más parezca conforme a derecho. La reclamación pide no solo la anulidad o dejar sin efecto la resolución reclamada, sino que pide tomar cualquier otra medida que parezca conveniente a derecho. Gracias, señor presidente, ilustre tribunal. Muchas gracias, señor abogado. En representación de la parte reclamada, don Osvaldo Solís Mancilla, por favor, tiene la palabra.
Por la venia de su señoría ilustre, comparezco por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, solicitando desde ya el rechazo del presente reclamo en todas sus partes, con expresa condena en costas. Su señoría, antes de entrar a relevar las partes más importantes del informe evacuado por el Servicio de Evaluación Ambiental, quiero hacer dos precisiones. La primera dice relación con el alcance, ¿verdad?, de la defensa del SEA para esta causa en concreto. Nos ceñimos, en primer lugar, al contenido mismo de la resolución impugnada, la resolución 1307 del año 2015, que ventiló esencialmente cuestiones de carácter formal. Por lo tanto, el servicio no podía ir más allá de su propia decisión, ¿verdad? Era ese contenido el que determinaba también el contenido de este informe. Por eso, su énfasis en cuestiones formales y específicamente en el tema de la caducidad, del plazo de caducidad de 2 años del artículo 53 de la ley 19.880. En segundo lugar, respecto al vicio de legalidad alegado por la parte reclamante en su solicitud de invalidación, el Servicio de Evaluación tiene una opinión, lo ha manifestado así también en otras causas, como Casale, como el caso de Hidroizan, respecto al carácter del plazo fatal del artículo 20 de la ley 19.300. Y es que, en primer lugar, si examinamos, por ejemplo, los plazos de caducidad existentes en la normativa administrativa en Chile, vemos que cada vez que la ley ha querido establecer un plazo de caducidad, lo ha hecho en términos claros y precisos. De partida basta con examinar el tenor del artículo 53. En materia ambiental, por ejemplo, podemos citar el artículo 25 ter de la ley 19.300, donde el legislador expresamente señala que la resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubiesen transcurrido más de 5 años, ¿verdad? Lo señala expresamente el efecto, ¿verdad?, del transcurso del tiempo. No lo deja en la indecisión. De la misma manera, el artículo 3 de la ley 20.000, artículo 3, letra L de la ley 20.417, en referencia al 25 ter, señala que la superintendencia tiene la facultad de requerir al Servicio de Evaluación Ambiental la caducidad de una resolución de calificación ambiental. Expresamente, el legislador ambiental establece cuándo procede la caducidad. Ahora bien, en términos generales, la ley 19.880, como veíamos, es un poco más vaga al momento de establecer caducidades. Aparte del artículo 53, sobre el cual versará todo este alegato, tenemos también el artículo 43 de la ley 19.880, que establece bajo el epígrafe de abandono, ¿verdad?, en el fondo un tipo de caducidad, en este caso de derechos del administrado, y el legislador señala expresamente que la administración declarará el abandono del procedimiento y ordenará su archivo, notificándose al interesado. O sea, expresamente el legislador señala cuáles son los efectos, ¿verdad?, de este tipo de caducidad. En definitiva, se plantea un poco más de discusión, por ejemplo, en relación al artículo 27 de la ley 19.880, donde el texto de la ley podría hacernos creer que estamos ante un plazo de caducidad. ¿Por qué? Porque señala no podrá exceder, ¿verdad?, no podrá exceder de los 6 meses. Y sin embargo, la jurisprudencia contralora, la jurisprudencia judicial señala expresamente que el artículo 27 no establece un plazo de caducidad, ¿verdad?, que los plazos de la administración no son fatales. De ahí que digamos que hay un cierto grado de confusión. Ahora, ¿cómo podemos entender este plazo fatal del artículo 20? Pues bien, debemos entenderlo en el marco de la ley 19.300, específicamente mirando a lo dispuesto por el artículo 15 y el artículo 18 de la misma ley, ¿verdad?, donde se establece un plazo para efecto de la evaluación de estudios de impacto ambiental y de declaraciones de impacto ambiental. Plazos que la autoridad debe respetar, ¿verdad? Nosotros creemos que en el artículo 20 también se ha establecido un plazo con el mismo fin, acotar, ¿verdad?, agilizar y recordarle a la administración ambiental que debe resolver con la mayor rapidez posible, la evaluación y también la fase recursiva de dicho procedimiento de evaluación, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia? ¿Hay aquí un plazo de caducidad? ¿A quién le interesa el plazo de caducidad? Pensemos en un plazo recursivo, ¿verdad?, donde el titular, interesa al titular, por ejemplo, en este caso, que ejerce su derecho administrativo, el que haya una resolución, ¿verdad?, que resuelva. Es por eso que
vamos a pegarnos un poco a una norma que citó aquí el propio reclamante. El artículo 65 de la ley 19.880 señala expresamente que, tratándose de silencio negativo, se entenderá rechazada una solicitud que no sea resuelta dentro del plazo legal cuando deba pronunciarse sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos. ¿Qué es lo que está haciendo en el fondo el director ejecutivo o el comité de ministros? Se está pronunciando sobre una impugnación de un acto administrativo, sea que lo ejerza el titular, los participantes PAC, sea que sea producto de un procedimiento de invalidación, en fin. En definitiva, lo que procede a aplicar en el caso del artículo 20 de la ley 19.300 es el silencio negativo, es decir, que el recurrente puede pedir, ¿verdad?, que vencido el plazo legal, que la ley 19.300 calificó de fatal, se considere rechazado su recurso para poder acudir a los tribunales ambientales pidiendo tutela jurisdiccional. Esa es la correcta interpretación a juicio del servicio de evaluación del supuesto vicio de legalidad denunciado por la parte reclamante. Ahora bien, entremos derechamente a el informe evacuado por el servicio. El primer punto es ¿desde cuándo surte efecto una resolución de calificación ambiental? Y la respuesta es sencilla, hay que ir a la naturaleza de la misma. Es un acto administrativo ambiental, acto administrativo de carácter terminal y de efectos particulares. Y la regla general nos dice, la doctrina, es que los actos administrativos que producen efectos particulares surten sus efectos, ¿verdad?, desde su notificación. El artículo 20, inciso final del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental es claro. El expediente administrativo ambiental se eleva, ¿verdad?, o se sube a la página web del servicio, pero con fines de transparencia y de publicidad, ¿verdad?, no para determinar la producción de los efectos del acto. En ese sentido, presentado la invalidación el 13 de agosto del año 2015, quedaba un día hábil para que el servicio se pronunciara acerca de la invalidación. Incluso aceptando la tesis de la parte reclamante, hubiésemos tenido 13 días hábiles para pronunciarnos, ¿verdad? Ahora bien, pasemos al segundo punto, y esperando no agotar la paciencia de su señoría ilustre. El tema es, obviamente, la naturaleza del plazo de caducidad de 2 años del artículo 53 de la ley 19.880. En este caso, un plazo de caducidad, ¿verdad?, se trata de una caducidad de potestades públicas, la potestad de revisar la legalidad de los actos administrativos del artículo 53 es un caso de autotutela, ¿verdad?, que ejerce la administración, sea de oficio o a petición de parte. Siendo un plazo de caducidad, y esto es importante, la jurisprudencia contralora de más de 50 años, la jurisprudencia judicial, la doctrina, todos están de acuerdo que un plazo de caducidad no se suspende, ni se interrumpe, ni por solicitudes de invalidación, ni por recursos administrativos, ni por acciones judiciales, ¿verdad? Como señala ya el dictamen 52.014 del año 1970, ¿qué señala? La caducidad atiende solamente al hecho objetivo del transcurso del plazo. Transcurrido el plazo, ¿verdad?, la competencia del órgano de la administración del Estado se extingue, desaparece, decae. En definitiva, el órgano del Estado no puede ejercer una competencia que ha muerto. En ese sentido, no es posible entonces aceptar la tesis de la parte reclamante que pretende contrariar, como decía, 50 años de jurisprudencia contralora, otros tantos años de jurisprudencia judicial, tomos de doctrina administrativa. Tenemos, por ejemplo, y citamos en el informe el dictamen 4.884 del año 2008, el dictamen 18.353 del año 2009, el dictamen 94.787 del año 2014, y si buscamos hacia atrás encontramos muchos más. Todos ellos contestan en la misma doctrina. La jurisprudencia de tribunales de justicia también acompañan la posesión de servicios de evaluación ambiental exactamente en la misma discusión, es decir, solicitudes de invalidación a puertas del cumplimiento del plazo de 2 años. Citamos nosotros 2 sentencias, una la dictada en el recurso de protección, el ingreso 1890 del año 2012, ¿verdad?, hecho valer ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en que el sentenciador en sus considerandos quinto y sexto releva fundamentalmente el papel que tiene el principio de economía procedimental, ¿verdad?, en relación al principio de conclusividad. Y
por lo mismo que obviamente la autoridad administrativa no puede dejar de tomar en cuenta de que evidentemente resulta improcedente dar curso a una invalidación que está donde el plazo de caducidad está a punto de cumplirse. Eso es un tema que desarrollaremos más adelante también. Por otro lado, tenemos la sentencia dictada por el tercer tribunal ambiental en la causa R10 del año 2015, donde ese sentenciador en particular lo que releva es algo que el mismo reclamante ha reconocido. La audiencia al interesado, en este caso el titular, es decir, que el titular tuviese tiempo suficiente para pronunciarse sobre la solicitud de invalidación, ¿verdad? Releva también el tercer tribunal ambiental el tema de la carga, ¿verdad?, como imperativo de interés propio, ¿ya? Y fundamentalmente el tema de la razonabilidad. No es exigible a un órgano de la Administración del Estado que en un plazo mínimo ya realice todo un procedimiento administrativo al cual la ley le exige el respeto de cierto estándar, ¿verdad?, de legalidad. En definitiva, su señoría, es por todas esas razones que la posición del reclamante no es atendible y no debe ser acogida. Ahora bien, ¿en qué se fundamenta el Servicio de Evaluación Ambiental a la hora de tomar la decisión contenida en la resolución 1307? En primer lugar, hay una evidente imposibilidad material y también jurídica, ¿verdad?, para poder dar lugar a lo solicitado. Es decir, pensemos que una solicitud de invalidación implica necesariamente un periodo de tiempo para realizar el examen de admisibilidad, en primer lugar. Luego, la dictación de una resolución que, conforme al principio de no formalización y economía procedimental, debiera contener, dar lugar a declarar la admisibilidad, proceder a dar inicio al procedimiento y además dar traslado, ¿verdad?, al interesado por un número prudente de días, que debe ser como mínimo 5 y que razonablemente podría extenderse hasta 10, ¿verdad? Luego de eso, hay que esperar a que el interesado, ¿verdad?, evacúe, en este caso el titular, el traslado. Es pertinente también, y es un evento que puede darse, la necesidad de pedir informes en este caso a organismos con competencia ambiental. Eventualmente cualquiera de las partes puede pedirnos, y estaría en su derecho, la apertura de un término probatorio. Después debemos considerar un tiempo para que el órgano de la Administración del Estado, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, sopesara, ¿verdad?, el mérito de los antecedentes y tomara una decisión. Y eso sin olvidar la posibilidad de una fase recursiva, puesto que el recurso de reposición procede siempre, dice la Ley 19.880. Y finalmente rematemos señalando que toda notificación debe realizarse en principio conforme a las reglas generales, ¿verdad?, de la Ley 19.880, por carta certificada, la notificación siempre se entiende hecho dentro del tercer día, ¿verdad?, depositado en el domicilio de correo de la persona que tiene que ser notificada. Y aquí estamos hablando de la notificación de 3 o 4 resoluciones, más otras actuaciones. No es razonable pensar que se pueda realizar un procedimiento administrativo de invalidación ni en 1 ni en 13 días hábiles. El tiempo es discrecional, depende de la complejidad del asunto que se deba resolver, depende de factores externos que no son controlables necesariamente, incluso en el mejor de los casos por la parte de la Administración del Estado. Es importante también tomar en cuenta que hay ciertos principios, por ejemplo el principio de inexcusabilidad y el principio conclusivo, ambos contenidos en la Ley 19.880, que a su vez deben ser sopesados en este caso en relación a el carácter, la naturaleza de este plazo de caducidad del artículo 53 y sobre todo en relación al principio de economía procedimental del artículo 14 de la Ley 19.880. Veámoslo así. El principio de inexcusabilidad obliga a los órganos del Estado a pronunciarse acerca de asuntos, solicitudes que sean de su competencia. Por otro lado, en consecuencia, el principio conclusivo lo obliga obviamente a llegar hasta el fin con el procedimiento, es decir, dictar un acto decisorio que se pronuncie sobre el punto. Pero por otro lado, hemos visto que la naturaleza del plazo de caducidad es tal que objetivamente se impone a la Administración. Vencido el plazo de 2 años, la competencia desaparece, ¿verdad? El órgano queda sin posibilidad alguna de hacer nada, salvo rechazar por un tema formal. Y por otro lado, el mismo artículo 14, en el principio de inexcusabilidad del inciso final,
el principio de economía procedimental señala expresamente que, en su inciso primero, el artículo 14, que se debe evitar en lo posible, ¿verdad?, la dictación de actos dilatorios. Y en este sentido, declarar la admisibilidad de esta invalidación era un acto dilatorio, puesto que al día siguiente o los 10 días siguientes, ¿verdad?, de hecho, a la fecha de la dictación de la misma resolución que se pronuncia sobre la admisibilidad, la competencia decayó, desapareció. Es un acto dilatorio. Entonces, nos apegamos a la doctrina que establece la Corte de Apelaciones de Valparaíso en ese sentido, que el principio de economía procedimental autoriza en el fondo y hace razonable que la autoridad administrativa ambiental, ¿verdad?, diga, en este plazo no podemos realizar un procedimiento administrativo invalidatorio que cumpla, ¿verdad?, con el respeto a ciertos principios esenciales. Por ejemplo, esencialmente el principio de contradictoriedad, ¿verdad? La pretensión del actor violenta también algunos principios generales de la administración. En primer lugar, tenemos que pensar que en la medida que nos acercamos al fin del plazo de caducidad, la presunción de legalidad del artículo 3, inciso final de la ley 19.880, se vuelve más que una presunción simplemente legal. El acto es un acto que está amparado y protegido por el legislador, ¿verdad?, en la medida en que ya no puede ser objeto de una invalidación. En este sentido hay que también llamar al tema de la estabilidad del cual deben gozar los actos administrativos ambientales. No puede pretenderse dejar sin efecto un acto administrativo ambiental a puertas, ¿verdad?, de que se cumpla un plazo de caducidad, ¿verdad? También hay que defender el principio de confianza legítima. El tercero, el titular en este caso, es un titular que está de buena fe, que ha obtenido una resolución de calificación ambiental favorable, ¿verdad?, y que espera que el Servicio de Evaluación Ambiental, como en el caso de Piscicultura Rupanco, actúe aplicando el mismo criterio, el mismo rasero. En definitiva, estas razones justifican la actuación del Servicio de Evaluación Ambiental. Ahora bien, aquí también hay un punto que tiene que ver con el tema del principio de legalidad o de juridicidad, ¿verdad? Nosotros lo recogemos y lo enfocamos desde la perspectiva del artículo 6 y 7 y artículo de la Constitución y artículo 2 de la Ley 18.575, de lo cual uno puede desprender los principios básicos del derecho público, ¿verdad?, bajo cuyo alero se encuentra también el derecho ambiental, como es que todo órgano público, específicamente un órgano de administración del Estado, solamente puede obrar, ¿verdad?, en el marco de su competencia. Necesita una competencia para poder dictar actos que sean válidos. Y sobre todo que no puede atribuirse, ¿verdad?, otra facultad que aquella que expresamente le señala la ley. Y en este caso, el mismo día en que se declaró la inadmisibilidad de la solicitud de invalidación, ya había caducado, ¿verdad?, se había extinguido, había desaparecido la facultad de pronunciarse sobre la solicitud de invalidación. Y, de hecho, de pronunciar válidamente la invalidación. Finalmente, un punto de carácter procesal en relación a la nulidad de derecho público. Aquí hay un tema de confusión, ¿verdad? Se está haciendo valer, en el fondo, la nulidad de derecho público por la vía de la acción procesal del artículo 17, número 8, lo cual es confuso, ¿verdad?, a lo menos. En los últimos años es conocido que la doctrina y la jurisprudencia han ido reduciendo el ámbito de la nulidad de derecho público, ¿verdad?, al que le corresponde. Ha quedado como una forma de perseguir la anulación de actos de la Administración del Estado, como una acción innominada, cuya competencia es de los tribunales ordinarios, de jueces de letra con competencia común, cuyo procedimiento a seguir es el procedimiento ordinario de mayor cuantía, el procedimiento supletorio y de aplicación general, y con un carácter residual, es decir, nosotros podemos ejercer la acción de derecho público siempre y cuando, y bajo la condición de que no exista un procedimiento contencioso especial. Y la ley 20.600, en relación a la ley 20.417, lo que hace es innovar, introduciendo un procedimiento contencioso especial, para este caso, que como es el de la acción del 17, número 8, ¿verdad? En ese caso, la ley lo que hace es decir, persigue la anulación, ¿verdad?, pero no a través de la nulidad de derecho público. Hágalo a través de esta acción y hágalo ante este tribunal especial y especializado, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hay un punto de que no solamente es incompatible, sino que de hecho ha operado la preclusión. Al elegir esta vía de impugnación, el titular, ¿verdad?, no puede pretender ejercer la acción de nulidad de derecho público.
Su señoría, en definitiva, podemos concluir lo siguiente. El reclamo debe ser desechado, ¿verdad?, puesto que contraría 50 años de jurisprudencia contralora, de jurisprudencia judicial y a la doctrina autorizada. Logrado por el Servicio de Evaluación Ambiental, en estos términos concretos, y atendido que tenía entre 1 y 13 días hábiles para desarrollar este procedimiento administrativo, es razonable, ¿verdad? Y no solamente está ajustado a derecho, sino que está apoyado también en esta jurisprudencia. Y finalmente, la nulidad de derecho público es completamente incompatible su ejercicio en el ámbito de la acción del artículo 17, número 8 de la Ley 20.600. He terminado. Muchas gracias, señor abogado. Ministra, por favor. Gracias. Al representante del Servicio de Evaluación Ambiental, creo que no entendí muy bien y quería saber si es que me podía ampliar el argumento de que del principio de economía procesal y de que la actuación del CEA había sido dilatoria. Por eso creo que no lo entendí bien. Quería ver si es que podía volver sobre ese punto. Porque más mencionó el artículo 14, pero no sé si estaba hablando de la 1980. Perdón, el artículo... Debe ser el 9. El 9, sí, el principio de economía procedimental, ¿verdad? De partida explicar una cosa, lo hicimos en relación al recurso de protección al 1890 del año 2012, ¿verdad?, de la Corte Apelacional de Valparaíso, donde la subseñoría ilustrísima, en ese caso, la Corte Apelacional de Valparaíso, habla de economía procesal. Pero obviamente hay una transliteración, es decir, el colega que alegó esa causa por el servicio hablaba de economía procedimental y se está refiriendo al artículo 9, ¿verdad? Si leemos el artículo 9, ¿verdad?, en su inciso primero, dice: la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios. Ahí existe un mandato, ¿verdad?, y ese mandato precisamente constituye el eje para que el Servicio de Evaluación Ambiental haya dicho, sabe que declarar la admisibilidad de un procedimiento que va a terminar el día de mañana, ¿verdad?, por pérdida sobreviviente del objeto, ¿verdad?, no tiene sentido, ¿verdad? Yo me voy a quedar sin competencia dentro de 3 días o de 13 días. Eso es su señoría. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de la audiencia, se da por terminada. Muchas gracias. Señor presidente, solo dejar 3 dictámenes de la Contraloría a los que aludí en mi alegato, que atañen al tema. Muchas gracias.